Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esa manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que sea humillado será ensalzado. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. En esta parábola existe dos tipos de personas, una que no reconoce que es pecador y otra que reconoce su estado pecaminoso. El resultado es que mientras el que confiesa sus pecados y reconoce su estado pecaminoso es justificado, mientras que el otro, por no reconocer su pecaminosidad, no es justificado. ¿Sí nota el peligro de considerar que por fin alcanzamos la impecabilidad? No podemos ser justificados, porque ya no somos pecadores. Además, el sacrificio de Cristo pierde su validez. Por lo anterior, el concepto de la impecabilidad es un tema muy delicado. Uno puede tener diferencias conceptuales en temas como quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis 4 y 5, y al fin y al cabo no interfiere en mi salvación, pero no en este tema. Para tratar el tema de la impecabilidad, se debe de tener bien claro el concepto de pecado y pecador, el cual se requiere definir acertadamente. El rey David, después de haber cometido pecado, declara, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Pablo en carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después del pecado, nuestra naturaleza cambió. Adquirimos la naturaleza pecaminosa. Para ser pecador solo basta nacer. Es algo que solo será erradicado cuando el pecado sea extirpado definitivamente. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo ni hago lo que quiero, antes bien lo que aborrezco eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto lo escribe Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 24. Veamos los conceptos de pecado. Terminología bíblica. La Biblia usa una abundante variedad de términos para describir el concepto de pecado. Aunque cada palabra puede dar un significado en particular, el estudio de las palabras más comunes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento señala que el pecado se relaciona con un estado de rebelión de los seres humanos contra Dios. Veamos las palabras que en el Antiguo Testamento se utiliza para pecado. Está hatad. Aparece como sustantivo unas 193 veces en el Antiguo Testamento.
Básicamente significa no alcanzar la marca o no dar en el blanco, como cuando se dispara una flecha. El uso teológico de la palabra subraya un acto, una manera, un estilo de vida que se desvía de lo que Dios ha establecido. De ahí que pecado sea lo que no logra alcanzar la norma de Dios. Lo encontramos en Levítico 5:5, versículo 16, o el Salmo 51, versículo 4. Hatad denota el pecado como un acto o una actitud que hace que una persona no alcance la marca esencial y esperada para mantener la correcta relación entre el ser humano y Dios. El pecado es una ruptura de la relación del ser humano con Dios. Otra palabra que encontramos en el Antiguo Testamento en hebreo es abón. Es un término profundamente religioso. Ocurre unas 229 veces y casi siempre con el significado de iniquidad ante Dios, incluyendo la idea de castigo, Génesis 4:13, 15 y 16. La palabra conlleva la idea de algo torcido, Lamentaciones 3:9. También se refiere a algo que es falso, fraudulento, Salmo 36:3, insolente y vanidoso, Proverbio 22:8, Isaías 41:29. El pecado es aquello que desvía el camino recto de Dios y comprende una conducta perversa, Génesis 15:16, Isaías 43:24. Por lo tanto, Jabón en su significado teológico va más allá que Hatad, en el sentido en que agrega la noción adicional de una intención inicua, mala. Otra palabra del Antiguo Testamento es peza. Ocurre unas 135 veces en el Antiguo Testamento. Significa una violación deliberada, premeditada e intencional de una norma o un principio. También denota la negativa persistente a someterse a una autoridad legítima. Difiere de Hatad en el que el acto no pasa inadvertido, sino que es una revuelta, rebelión o transgresión deliberada. El elemento de intencionalidad y revuelta, cuando penetra en el vocabulario teológico, hace que esta palabra presente una forma más grave de pecado que los demás. Lo encontramos en Isaías 1:2, Jeremías 3:13, Oseas 7:13 y otra palabra hebrea es reza. Aparece unas 30 veces en el Antiguo Testamento. Significa desasosiego o iniquidad. Se usa para describir el estado de los impíos que son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Isaías 57:20. Literalmente significa desencajado, estar suelto, no amarrado. Puede referirse a la condición vacilante de los impíos que son llevados de un lado a otro y viven en confusión. En alguna referencia a Éxodo 23:1 y Proverbio 25:5 se usa el término reza para denotar el sentido de impiedad y por lo tanto culpabilidad de un delito. El término se refiere también a ser culpable de hostilidad contra Dios y su pueblo. Éxodo 9:27. Ahora vamos para la palabra del Nuevo Testamento en griego. La primera es hamartía. Aparece cerca de 175 veces. Literalmente significa no dar en el blanco. Así como sucede en la práctica de tiro, en el griego clásico la palabra casi siempre se usa para indicar un fracaso negativo y no tanto una transgresión definida. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la palabra se usa para describir algo de grave magnitud que coloca al pecador a distancia de y en oposición a Dios. Hamartía conota el fracaso deliberado de un individuo en alcanzar la norma de Dios. Lo encontramos en Mateo 1:21, Romanos 5:12 y 13 y 1 de Juan 1:9. Otra palabra en griego es parakoe, significa dejar de escuchar o no estar dispuesto a escuchar. A menudo uno oye lo que quiere oír y en última instancia el pecado significa cerrar los oídos a Dios para no escucharle a Él sino a uno mismo. La palabra aparece 3 veces y generalmente se traduce en el Nuevo Testamento como desobediencia. La encontramos en Romanos 5:19 y 2 Corintios 10:6 y Hebreos 2:2. Otra palabra en griego en el Nuevo Testamento es parabasis. En el Nuevo Testamento se usa 7 veces. En su forma verbal, la palabra significa ir al otro lado, pasar más allá y por lo tanto ir a un territorio prohibido. El sustantivo describe un rompimiento deliberado de la ley, la violación de un mandamiento, ir a una zona prohibida. Por lo tanto se traduce como transgresión. Romanos 4:15, Gálatas 3:19. Otra palabra en griego es paratoma.
Se usa 23 veces, indica caer cuando se debiera estar parado. Significa una caída o una falta y comúnmente se traduce como ofensa. Mateo 6, 14, 15, Romanos 4, 25, 5, 15. Y transgresión en Romanos 11, 11, 12. De todas las palabras para pecado, esta denota el acto menos deliberado. Otra palabra en griego es anomía. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Sugiere desprecio o violación de nomos, la ley. La mayor parte del tiempo la versión Reina Valera del 60 la traduce como iniquidad o maldad. Mateo 7:23, 13:41, 23:28 y 24:12, Romanos 4:7, Hebreos 1:9. La palabra describe la condición de una persona que vive y actúa en contra de la ley. La muy conocida fórmula de 1 de Juan 3:4 define el pecado como transgresión de la ley o ilegalidad, anarquía. Otra palabra en griego es adikia. Conlleva el sentido ético de injusticia o la ausencia de justicia y se traduce como impiedad, Romanos 1:18 y 19, y extravío, 2 de Pedro 2:15 y 1 de Juan 5:17. En el Nuevo Testamento también usa este término en el sentido de injusticia o delito contra otro ser humano. En la epístola de Juan 3:4 y en 5:17 se equipara para hamartía con adikia. Si bien es útil repasar la terminología bíblica para la palabra pecado, a fin de entender la complejidad del concepto, esos términos por sí solos o colectivamente no nos lleva a una precisa descripción bíblica del término pecado. La característica más fundamental del pecado que se denota en la temática bíblica al tratar a Dios este problema es que es una rebelión dirigida contra el señorío y soberanía de Dios y un rechazo de su autoridad en la vida. El pecado no es la ausencia del bien, sino que es no alcanzar la expectativa de Dios. No es una debilidad por la cual los seres humanos no pueden responsabilizarse, porque el ser humano en la actitud o el acto de pecar deliberadamente elige rebelarse contra Dios, transgredir su ley y no escuchar la palabra de Dios. El pecado trata de ir más allá de las limitaciones que Dios ha fijado. En resumen, el pecado es un acto de rebelión contra Dios. Ahora veamos la naturaleza y esencia del pecado. El concepto bíblico predominante de la naturaleza y esencial del pecado es que es una separación personal de Dios. Como tal, es relacional en su esencia y rebelde en su expresión. Es universal, pero su lucus está en el corazón humano. Es tanto un acto como un estado. Es egoísmo que se levanta orgullosamente contra el Creador. A. El pecado como rebelión contra Dios. El pecado se originó como una rebelión contra Dios y su voluntad. Consecuentemente, el transgresor desea ser su propio Dios. La rebelión completa el círculo. B. El pecado como una relación quebrantada. El pecado como rebelión fracturó la relación que existía entre Dios y el hombre. La santidad y el pecado no pueden coexistir. La ruptura no se restringe solo a la dimensión vertical, sino que se extiende a la horizontal. C. El pecado como un estado. El concepto bíblico de pecado demuestra su complejidad al describirlo como un estado. El pecado no solamente permea toda la persona, sino que se asienta en el corazón humano. Romanos 7:20. El pecado es un poder demoníaco que invade el corazón del ser humano y reina allí. Se convierte en el poder controlador de los pensamientos, de las emociones y las acciones del individuo. Pablo usa expresiones como carne, Romanos 8:6, y la ley del pecado, versículo 2, para indicar que el pecado es un estado que reina en el corazón y que de allí controla las actividades externas del individuo. La carne no es simplemente el cuerpo, la ley del pecado no es solamente una serie de reglas. La carne es la naturaleza humana apartada de Dios. La ley y del pecado es el estado de rebelión contra Dios. ¿Cuál es el resultado de una ocupación tan completa? La tragedia de una personalidad dividida y confundida. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne.
los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. El pecado rebaja al ser humano, corona de la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios. El pecado ya no se restringe solamente a los actos individuales, sino que se muestra como un estado del ser, controlando los mismos miembros de la persona humana. Romanos 7:20-23. Los dones magníficos del ser humano, el poder de pensar, de elegir, de crear, de persuadir, han caído presas del pecado, de manera que lo que se debe y lo que es y lo ideal y lo real está en constante conflicto en la mente y el comportamiento del ser humano. D. El pecado como una clase específica de mal. El pecado no es solamente un hecho aislado, sino la expresión externa de una rebelión interna. Los seres humanos no son pecadores porque cometen pecados, sino que pecan porque son pecadores. El pecado es un mal que afecta la relación vertical con Dios, la relación horizontal con los seres humanos y la relación interna con uno mismo. Los actos específicos del pecado se manifiestan en diferentes actos de comisión y omisión. E. El pecado como norma que no se alcanza. Las palabras principales que se usan para término pecado en el Antiguo Testamento, hatat, en el Nuevo Testamento, hamartía, significan errarle al blanco o no alcanzar una norma esperada. La dimensión moral del significado de estas palabras, cuando las aplicamos al pecado, sugiere que el individuo no ha logrado alcanzar las normas de conducta de Dios o ha dejado de vivir conforme a la manera de Dios. El concepto bíblico, por lo tanto, deja bien claro que el pecado no es resultado de ignorancia, deficiencia humana, ineptitud racional o limitación humana, sino un acto de elección mediante el cual se desafía, desobedece y se deja de alcanzar la ley de Dios para la existencia del ser humano. Cualquier intento por reemplazar la voluntad y la ley de Dios e imponer las nuestras significa no alcanzar las expectativas divinas y por lo tanto es pecado. F. El pecado como transgresión. Todo aquel que comete pecado, amartían, infringe también la ley, anomanían, pues el pecado es infracción de la ley. Juan resume la idea bíblica de que pecado, amartía, es infracción de la ley, anomía, estar sin ley. Al ligar amartía y anomía, el apóstol destaca el rol central de la ley en la definición de pecado. El pecado no es simplemente un acto de fracaso humano, es un acto de rebelión contra la ley de Dios. H. El pecado como poder esclavizador. El pecado no es solamente un acto y un principio, sino también un poder esclavizante. Os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Los actos pecaminosos son meramente una expresión externa y visible de una enfermedad interna que ha apresado nuestras emociones, pensamientos, voluntad, el poder de actuar. ¿Cómo podemos librarnos de esta esclavitud? No podemos hacerlo por nosotros mismos. Jesús es la respuesta. Y el pecado como culpa y contaminación. Considerando el pecado como un principio que radica en la naturaleza humana, incluye contaminación. Esta contaminación corrompe el corazón y lo hace engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Oscurece el entendimiento. Efesios 4:18. Torna maligno y vanos los pensamientos. Génesis 6:5. Romanos 1:21. Da origen a palabra malsana. Efesios 2:1. Una persona que no ha sido renovado no tiene la capacidad de tener un conocimiento salvífico de Dios. Además de culpa y contaminación, se agrega suciedad e impureza. La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. J. El pecado como descuido del deber. La representación bíblica del pecado incluye actos de comisión y omisión. Por comisión, transgresión de la ley de Dios, un acto de hostilidad contra Dios o contra otro ser humano o una relación quebrantada. Por omisión, cuando Caín negó ser el guardián de su hermano, Génesis 4:9, demostró un pecado de omisión, común en la historia humana.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado, Santiago 4:17. Es el pecado de no hacer lo que sabemos que se supone que debemos hacer. Es el pecado de negligencia, desidia, desobediencia y obstinación por hacer las cosas a nuestra manera en vez de a la manera de Dios. Hemos estudiado el tema del pecado, hemos hablado de la terminología bíblica del pecado, el concepto y la naturaleza del pecado. Es importante entender ese concepto claro para hablar de impecabilidad. Cuando tenemos un concepto muy efímero, cuando tenemos un concepto superficial del pecado, podemos pensar que podemos lograr la impecabilidad aquí en la tierra. Pero sabemos de que nuestra naturaleza pecaminosa será extirpada solamente cuando Cristo venga. El pecado está latente, solamente será quitado cuando Cristo venga y acabe con el mal. De resto, mientras tanto, estaremos en posición de pecadores. Y recuerde algo importante, cuando usted piensa que no tiene pecado, entrará a la jactancia propia, a la acusación por obras, y reclamará la salvación no como un mérito, una gracia, sino como una exigencia, como un pago, como un salario, y nunca seremos justificados. El peligro de la impecabilidad es un engaño de Satanás que nos puede llevar a la perdición, como al pueblo fariseo, al pueblo judío, con mucha gente que piensa que pueden hacer por sí mismo la salvación.